Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Quien les habla, Ángela María Romero, hoy acompañada de mi compañera Valentina Cabrera, y además venimos con unos invitados muy especiales como lo son el señor Gustavo Monsalve, don Guillermo Marín y César Augusto Cortés. Don Gustavo es un habitante del municipio de Santa Rosa de Cabal, un hombre muy apasionado por el ejercicio del periodismo, a quien le ha gustado mantenerse informado de lo que acontece a diario a nivel mundial, a quien además le ha tocado ver la evolución en el periodismo y el cambio en la forma de llevar la información a las masas. Don Guillermo es un hombre de avanzada edad, quien ha dedicado su vida a recolectar antigüedades, quien ha sido espectador de los grandes cambios en el periodismo y la sociedad como tal. Y don César Augusto es un apasionado de compartir historia, cultura y noticias del municipio de Santa Rosa de Cabal, quien es administrador además de varias páginas en Facebook y quien como seguidor del periodismo en Colombia está muy empapado acerca del tema. A continuación, mi compañera Valentina Cabrera nos hará una breve introducción al tema del periodismo en Colombia y su evolución, así que empecemos. El día de hoy hablaremos de unos conceptos muy importantes en la historia de Colombia, en este caso los antecedentes y características del periodismo, donde abarcaremos temas como sus orígenes, algunos acontecimientos, sus elementos, datos curiosos y el aporte de nuestros invitados. El periodismo nace con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Santa Fe en 1785, por quien es considerado el padre del periodismo, Manuel del Socorro Rodríguez, y también muy reconocido por el primer periódico oficial de la capital, el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe. Nació en una época donde solo podían hablar libremente quienes estaban en el poder, aunque también ha estado muy vinculado con la literatura por varios escritores reconocidos en la época. Hubo sucesos que se dieron durante tiempos de democracia donde el periodismo tomaba posturas que no eran convenientes para una buena sociedad, y es desde allí que el periodismo debía ser un vehículo de las ideas democráticas, más no de los idearios partidistas o de informaciones. Más adelante también saldrían los periódicos del Comercio en 1903, El Mercurio en 1904. Sin embargo, el periodismo colombiano en la era del siglo XXI inició una interacción con los usuarios por medio de nuevos formatos, como los reporteros barriales, los blogs de opinión u otro tipo de formatos. La modernización y la aparición de nuevos géneros informativos como el Internet ha permitido establecer una comunicación bidireccional donde el receptor cuenta con la libertad para elegir el momento y la fuente para la búsqueda de la información, de entretenimiento o de conversación. Esta revolución periodística en Internet comienza realmente con las páginas web, que deben pagar por el dominio y el acceso a la información, donde son más elaboradas que los blogs y completas. Por otro lado, se han convertido en una inmensa conversación de millones de voces que interactúan y se asocian gracias a las plataformas digitales como las redes sociales. Además de esto, los sitios comienzan a ser utilizados para diferentes temas de interés que permiten generar posturas de cada receptor. Cuentan con el objetivo que cada persona tenga un pensamiento social sin influir en la opinión de quien la recibe, como son las páginas de Facebook y Twitter, donde el libre pensamiento y el derecho a la libertad de expresión permiten las diferentes interacciones. Desafortunadamente estamos en un país donde todo se cambia por dinero, por vender la noticia y dársela al mejor postor. Eso es lo que tengo el concepto del periodismo yo hoy por hoy, porque ya la noticia verdadera ya no se dice y no permite que a este periodista que está estudiando profundamente por dar la noticia no lo permiten o tiene que estar muy de buenas para que le aceiten dar la noticia como hoy sí. La televisión, a veces las noticias de televisión uno no sabe hacia dónde lo están conduciendo a uno, si a la verdad o a la mentira o favoreciendo a determinados grupos de gobierno. No sabe uno. Sin embargo, ¿cuál es el pilar de la democracia y la toma de decisiones en el periodismo? Los periodistas son los ojos y los oídos de la ciudadanía. Informan, interpretan, analizan, contextualizan. El periodista cuenta con el derecho de la información y el propósito es brindar la información a la sociedad, donde se debe tener en cuenta la protección del usuario y el control sobre lo que se transmite.
Cuando se expresa una opinión, se realiza un proceso de libertad de expresión desde un punto de vista personal o en torno a una corriente. Por ello es tan difícil el quehacer del periodista, pues cuando se habla con postura se genera el pensamiento de manipulación de la información y noticias falsas. En esa época el periodismo era pues un periodismo muy serio, muy objetivo, un poco limitado porque no todo el mundo tenía como acceso a poder desarrollar esa capacidad que tuviera para comunicar, precisamente por las mismas dificultades o las mismas carencias que había, porque no cualquiera tenía acceso a los medios que hay hoy en día. Entonces la gente tenía que estar conectado, tener la capacidad de conectarse con un medio de comunicación, fuera la radio, la prensa o la televisión, que básicamente era lo que había, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de esa dificultad que había, pues la gente era los periodistas, uno recuerda periodistas de gran trascendencia, como por ejemplo Yamida Amar, como el mismo Juan Gosaín, y muchos otros pues que no recuerdo en el momento. Judith Sarmiento, eran periodistas muy serios, que transmitían mucha credibilidad. Bueno, la otra pregunta es, algo que me marcó a mí en mi época de juventud, una noticia que me ha impactado a mí, que la recuerdo mucho, el incendio de Avianca. Cuando yo era muy niño y alcanzo a recordar que era lo que uno veía como en los medios, y uno siempre trataba como de ir donde hubiera un televisor para uno poder darse cuenta qué era lo que estaba pasando. Un incendio de Avianca que hubo en Bogotá, no recuerdo en qué año, hace muchos años. Eso me marcó mucho. Y ya más adelante también me marcó mucho el terremoto de Popayán. Es lo que yo más recuerdo, así que uno dice de aquella época, recuerdo la televisión a blanco y negro y pues era bastante, ¿qué le digo yo?, trascendental, sí. Y era pues porque prácticamente todo el país como volcado pendiente de esas noticias. Y la evolución del periodismo, hombre, hoy en día hay mucha facilidad, cualquiera puede ser periodista, no necesita hacer una carrera porque pues yo veo el periodismo es como una forma de comunicación y cualquier persona que tenga un celular a la mano puede transmitir una noticia, si esa persona no tenga una carrera, no tenga nada, simplemente dice aquí pasó esto, aquí hubo un accidente, aquí robaron, aquí mataron, aquí hubo un derrumbe, todas esas cosas. Entonces esa parte ha sido muy importante. Sin embargo, la parte negativa que yo le veo a eso es que también se transmite mucha información falsa y mucha información que es así que puede ejercer una influencia bastante marcada en cualquier decisión. Por ejemplo, en las elecciones la gente se presta o se aprovecha de esa facilidad que tiene de comunicar para dañarle la imagen a un candidato que puede ser bueno y de pronto negarle la oportunidad a los electores de tener una buena opción, porque simplemente por una información mal transmitida, por una información tergiversada, por una información editada, se le puede cambiar la forma de pensar o la decisión que una persona pueda tomar. De hecho, hoy en día, a raíz de lo que comentaba yo de la facilidad que tiene la gente de acceso a los medios, pueden dañarle, por ejemplo, la imagen a empresas de tanta trascendencia como Caracol, como RCN, y pues que a veces ellos sí son un poquito parciales en la información y también dependiendo pues como de ciertas tendencias que se estén marcando, pues ellos a veces de pronto no son muy objetivos. Sin embargo, para mí siguen siendo medios de credibilidad, ya uno mira a ver y uno también puede confrontar con otros medios que tan cierto lo que están transmitiendo. Pero yo pienso que la información que realmente para mí no tiene credibilidad, cualquier red social que apareció de buenas a primeras, cualquier red social no, sino cualquier página que aparece de buenas a primeras en Facebook y empieza a informar. Entonces uno qué hace, uno llega y se pone a mirar y uno se ve que es mucha información editada,
que cogen un video y lo recortan y simplemente toman las palabras que les convienen para cambiar una noticia. Entonces por eso uno siempre debe como consultar varias fuentes. Por una información editada se le puede cambiar la forma de pensar o la decisión que una persona pueda tomar. De hecho, hoy en día, a raíz de lo que comentaba yo de la facilidad que tiene la gente de acceso a los medios, pueden dañarle, por ejemplo, la imagen a empresas de tanta trascendencia como Caracol, como RCN, y pues que a veces ellos sí son un poquito parciales en la información y también dependiendo pues como de ciertas tendencias que se estén marcando, pues ellos a veces de pronto no son muy objetivos. Sin embargo, para mí siguen siendo medios de credibilidad. Ya uno mira a ver y uno también puede confrontar con otros medios que tan cierto lo que están transmitiendo. Pero yo pienso que la información que realmente para mí no tiene credibilidad, cualquier red social que apareció de buenas a primeras, perdón, cualquier red social no, sino cualquier página que aparece de buenas primeras en Facebook y empieza a informar. Entonces uno qué hace, uno llega y se pone a mirar y uno se ve que es mucha información editada, que cogen un video y lo recortan y simplemente toman las palabras que les convienen para cambiar una noticia. Entonces por eso uno siempre debe como consultar varias fuentes. ¿Sí? Hoy en día es muy fácil a través de la radio. La prensa, desafortunadamente ya la prensa escrita pues realmente casi que desapareció, lamentablemente, pero anteriormente era sagrado, pues uno como decir voy a leer El Tiempo, voy a leer El Espectador. Había otros medios más que se manejaban como, eran los magazines que periódico, como era por ejemplo en esa época El Espacio, la revista Cromos, la revista Diners. Eran medios que también influían mucho y que tenían una gran ventaja, y era que uno lo leía, uno podía volver a leer la noticia, uno podía analizar la noticia para entender realmente qué era lo que sucedía. Queda muy dado a informarme a lo que publicaban los periódicos y de las noticias de radio. Os recuerdo mucho a este señor, el señor el dueño del Tiempo, me parece que era el señor Cano, si no me equivoco. La muerte de él me impresionó mucho, porque da tristeza que una persona que se calificó por ser un buen periodista, mire cómo la forma como lo asesinaron debido a dar una buena noticia no, a informar sobre lo que pasaba, de las partes bárbaras que pasaban en nuestro país. Yo honestamente, hoy por hoy, no escucho noticias, porque siempre es hablar la repetición. Usted prende un televisor y da la noticia en la mañana, la repetición de mañana, tarde y noche, es la repetidera de las mismas noticias. Entonces no se hablan de noticias buenas, que hoy por hoy que por eso hay tanta violencia y tanta cosa y tanta maldad. Lo que más me impresionó a mí, por ejemplo, la muerte de la madre Sor Teresa, por ejemplo, que se me tocó por la humanitaria, eso sí lo leí yo. Esas cosas así de la gente buena que hizo algo por el mundo. Y es la madre Sor Teresa, eso sí me sorprendió. Y era contadita la noticia buena que se daba. Y de eso recuerdo mucho a este señor, el dueño del Tiempo, me parece que era el señor Cano, si no me equivoco. La muerte de él me impresionó mucho, porque da tristeza que una persona que se calificó por ser un buen periodista, mire cómo la forma como lo asesinaron debido a dar una buena noticia no, a informar sobre lo que pasaba, de las partes bárbaras que pasaban en nuestro país. Desafortunadamente no ha habido ese apoyo, y la verdad, y cada día estamos más mal en cuestión de noticias malas. Y la prensa le gusta eso, vender noticias malas. Yo creo que, no sé, la gente por qué le fascina escuchar esas cosas, pero... Y ya de ahí para acá, pues, la televisión, a veces las noticias de televisión uno no sabe
hacia dónde lo están conduciendo a uno, si a la verdad o a la mentira, o favoreciendo a determinados grupos de gobierno. No sabe uno. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.